Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de transcripción. El dogma central de la biología nos dice que el ADN se duplica a sí mismo o se replica, que del ADN se transcribe a ARN y que ARN se traduce a polipéptidos y por ende a proteínas. Pero esto siempre es así, solo ocurre de esta manera, de ADN a ARN mensajero y de ARN a proteínas. ¿Y cómo ocurren esos procesos en una célula eucariota y en una célula procariota? ¿Hay diferencias? En la célula eucariota, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma. En la célula procariota no hay núcleo, entonces todo va a ocurrir en el citoplasma, en el mismo tiempo y en el mismo momento. ¿Qué necesitamos para que se transcriba la información que está contenida en el ADN? En una célula eucariota, la transcripción ocurre en el núcleo, porque el ADN está en el núcleo. ¿Y qué elementos se necesitan? La materia prima para obtener ARN, que son los nucleótidos de ARN, ATP, GTP, UTP, en lugar de TTP, en lugar de timinouracilo, porque se trata de ARN, y CTP. Una cadena molde, un molde de ADN, enzimas que van a llevar a cabo este proceso y protecciones para ese ARN que se va generando. La transcripción es una reacción de polimerización irreversible, donde se genera un polímero de ARN a partir de una secuencia molde de ADN. La dirección del proceso siempre es de 5' a 3'. La cadena molde se lee de 3' a 5', y la cadena que se va generando de ARN siempre es de 5' a 3' a la derecha en este dibujo. Las enzimas que catalizan esta reacción en la célula eucariota se llaman ARN polimerasas y son tres en las células eucariotas, en las células procariotas es una sola. La ARN Pol 1 transcribe ARN ribosomal, la ARN Pol 2 transcribe ARN mensajero y la ARN Pol 3 transcribe ARN de transferencia y pequeños ARN nucleares. La cadena molde, la cadena que va a ser transcripta para obtener ARN, es la cadena de ADN que posee la secuencia complementaria al futuro transcripto y de la cual se copia. En este dibujo es la que es de 3' a 5', en este dibujo hasta abajo, la cadena de ADN y arriba, si ustedes ven, tiene U's en lugar de T's, con lo cual es ARN y no ADN. Se está generando la cadena, el transcripto que se está copiando. La cadena codificante del ADN es la otra cadena, es la secuencia de ADN que va a ser igual al futuro transcrito, solo que en lugar de uracilos tiene timinas el ADN. ¿Cómo es la estructura de un gen eucariota que lleva información para codificar proteínas? Acá tenemos esquematizado en verde un segmento de ADN que tiene graficado un gen y abajo está el esquema de cómo sería ese gen. El gen tiene una región estructural, que es lo que es propiamente el gen, con la información para esa proteína, una región regulatoria que están dibujadas en rojo en este esquema, una que está pegada al gen y que va a ser la región promotora de la transcripción, y otras secuencias regulatorias que están fuera del gen, pero que tienen que ver con la regulación de la transcripción de ese gen en particular. Las regiones regulatorias van a determinar a qué nivel, cuándo y en qué células va a ser producida esa proteína. Recuerden que no todas las proteínas se transcriben y se traducen todo el tiempo. Y las regiones regulatorias están formadas por la región promotora de la transcripción, que está pegada a la región estructural, y otros elementos regulatorios más lejanos en la cadena del ADN. La región estructural, que está en violeta en este esquema, contiene la secuencia de bases que luego se va a traducir a aminoácidos
y tiene regiones no traducidas en los genes, pero que intervienen en la expresión de la región de la expresión génica, que se llaman UTR en inglés no traducidos, regiones no traducidas, que están al inicio y al final de la región estructural, y tiene exones e intrones. Entonces, los genes tienen una porción estructural que en este esquema está a la derecha y tiene zonas codificantes que están en rojo y llamamos exones, y zonas no codificantes que están en amarillo y llamamos intrones. Y una porción reguladora del gen que va a tener, que está en verde en este esquema y tiene regiones promotoras de la transcripción de ese gen, y regiones no codificantes entre las regiones promotoras. O sea, hay ADN codificante solo en la porción estructural del gen en los exones. Todo lo demás es no codificante, no codifica para proteínas. El ADN no codificante entonces no codifica para aminoácidos. Parte de ese ADN desempeña un papel en la regulación de la expresión génica, y la mayor parte del ADN no codificante se encuentra entre los genes, en el cromosoma, y no se conocen todas sus funciones. Y otras partes de ADN no codificante son los intrones, que se encuentran dentro de las regiones estructurales de los genes. Algunos ejemplos de fragmentos de ADN no codificante pueden ser los intrones, como dijimos recién, que posibilitan el splicing alternativo, algo que vamos a ver después. Los telómeros, que son secuencias al final del cromosoma, que protegen la secuencia codificante ante cada acortamiento por replicación. Y esto es algo que tiene que ver con la replicación del ADN, un tema que vamos a ver después, pero y con los cromosomas eucariotas. ADN basura, entre comillas, porque muchos de esos segmentos tienen que ver con la regulación de la respuesta inmunitaria e inflamatoria, y ahí les damos un ejemplo de la celiaquía. Y segmentos que llamamos satélites, que son conjuntos de repeticiones en tándem miles de veces, o sea, conjuntos que se repiten muchas veces el mismo segmento. Son muy ricos en adenina y timina, y por eso son regiones menos densas, porque la adenina y la timina entre sí tienen 2 puentes de hidrógeno en lugar de 3. Y se cree que están involucrados en la regulación de la transcripción de genes. Las regiones satélites son muy importantes como método para detectar filiación genética, y fueron y son usados, por ejemplo, por las pericias de abuelas de Plaza de Mayo, identificar esas regiones para comparar filiación genética.